paso número 2 y dice, no me siento como una criatura nueva. Y ahí vemos al muñequito como bien triste, ¿verdad? Como pensativo. Y aquí vamos a ver la mentira número 2 del libro 5. Y dice, al ver sus fallas, muchos cristianos sienten frustración y desánimo y preguntan, ¿por qué no me siento tan especial como cuando acepté a Cristo? Si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? No me siento como una criatura nueva. A estas inquietudes hay dos posibles respuestas. Número 1, o el punto número 1, posiblemente no se siente como una nueva persona. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Dice, debe de repasar su conversión para ver si entendió el evangelio, si fue por pura emoción o presionado, o etcétera. Punto número 2 dice, en esta lección queremos examinar otra posibilidad. Es común cuando un verdadero creyente se fije en sus fallas, en sus emociones, le mete en duda sobre su conversión. O si sabe que es convertido, duda que será posible vivir en victoria como desea. Esta lección trata la mentira que dice, las emociones son buen medidor de nuestra realidad espiritual. Es mejor ver lo que dice la Biblia y veremos respuestas en Romanos 6. Yo aquí le puse, las emociones no son confiables, porque las emociones son como el roller coaster. ¿Cómo se llama esa cosa que va uno? Ajá, entonces las emociones a veces están aquí o están acá, y entonces las emociones no son confiables. Pero la verdad, dice aquí, el problema con depender de sus emociones es que no son confiables. Ahora, las emociones no son malas. Como todo lo que Dios hizo, nada es malo. Lamentablemente volvemos a lo mismo, las emociones no son malas, pero lo que no es malo es no saber controlarlas. O sea, el no saber controlar nuestras emociones es lo que puede afectar nuestra vida espiritual. En Romanos 6 dice, le ayuda a entender sus emociones confusas, habla de la verdadera realidad de su posición en Cristo, independientemente de cómo se siente. Romanos 6 tiene 3 palabras claves. Saber, que está del Romanos versículo del 6, del 3 al 10. Considerar, que está en el versículo 11. Presentar o ofrecer, que está en el versículo 12 o 14. Número 1, saber. Cuando alguien preguntó a Pablo en el versículo 1 si un creyente podía seguir pecando, ¿cuál fue su respuesta en el versículo 2? Juan Carlos. Recordé que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. ¿Alguien contestó algo diferente? Amén. Amén. O sea, el que verdaderamente ha muerto al pecado, evita el pecado, no hace, porque todos pecamos, o sea, aunque ya somos cristianos, todos pecamos de alguna manera, pero ya no, el pecado ya no es un hábito en usted, o sea, ya no es algo que hace constantemente. Ya, yo siempre he dicho, ¿cuál es su mejor manera que usted se da cuenta que usted es cristiano, que tiene el Espíritu Santo? Es que cuando usted comete un error, no estoy hablando tanto de pecado, sino cualquier tipo de error, usted siente redargución, ¿no? Sí, o sea, se redarguye por dentro. Ya sea que usted se exaltó en un momento, ya sea que usted habló una mala palabra, ya sea que usted dijo una mentira disque blanca, verde o azul, cualquier color de mentira, algo que haya hecho que no va de acuerdo a como Dios nos ha enseñado, usted siente que algo le redarguye por dentro. Entonces hay un paso a seguir, ya sea pedir perdón o ya sea ponerse a cuentas con Dios. Amén. Entonces dice aquí el número 2, hermana Ruthie. Lea el verso
2:10. ¿Cuáles palabras o conceptos se repiten? Muerte, resucitados, fuimos crucificados junto con Él, sabiendo que fuimos justificados por Él y vivimos por Él. Amén. ¿Alguien puso algo diferente? Yo puse muerte, o sea, ¿cuáles palabras o conceptos se repiten? Yo puse la muerte de la vieja naturaleza, que o sea es sin Cristo, y la vida nueva en Cristo. Sí, yo también cuando leí todo ese versículo del 2 al 10 es puro muerte, 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 muerte. Y todos los versículos tenían la palabra muerte. Entonces yo también lo que yo le puse fue muerte de nuestra vida pasada y nueva vida en Cristo. Dice, algunos toman el bautismo en versículo 3 al 4 a referir el bautismo en agua. Pero esto implicaría que uno no es salvo hasta que se bautice. La Biblia enseña que la salvación es por fe solamente, sin ninguna obra, incluyendo el bautismo. Otros creen que se refiere al bautismo del Espíritu Santo que nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo cuando nos convertimos. Esto es en 1 Corintios 12:13. Al creer somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección en una nueva vida. El bautismo en agua simboliza esto. Ahora vamos al 3. Félix, please, por favor. ¿Qué es lo que debemos saber del versículo 5 y 6? ¿No respondió? ¿Alguien respondió esa? No. Yo le puse, ya no soy esclavo del pecado, Amén. así como Jesucristo lo hizo para nosotros. Amén. Puede responderla si tiene lápiz ahí. Que ya no somos esclavos del pecado, sino ¿cómo fue, Leo? Así como Jesucristo lo hizo para nosotros. Amén. ¿Alguien respondió algo diferente? Yo puse, ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya hemos muerto el pecado, somos nuevas criaturas. Amén. Ahí es donde está la diferencia, dominio. Dominio es algo que tiene territorio, ¿sí me entiende? O sea, aunque seguimos pecando, mientras sigamos aquí en la tierra, hay momentos en los que uno comete un error o un pecado, pero ya no es el pecado ya no nos domina. Ahora nosotros, a más búsqueda en Dios, a más nos profundizamos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, tenemos más dominio sobre el pecado. El pecado no nos domina, nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Amén. Luego dice ahí, alto. Medite en el significado de la palabra sí. En el versículo 5 dice, es importante, ¿por qué? ¿Alguien respondió esa? Porque decía ahí, sí hemos muerto al viejo hombre, algo así decía la palabra, o sea, comienza con la palabra sí. Si hemos muerto al viejo hombre, ¿usted respondió? ¿Alguien respondió esa? Sí, yo respondí. A ver, hermano, Juan Carlos. Yo le respondí que ¿por qué debemos de seguir el ejemplo de Jesús? Amén. ¿Alguien tiene ese versículo para que pueda entenderlo? El versículo Romanos 6:5. Romanos 6:5. El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Ok, dice, ¿cómo fue? Eso era lo que había puesto. Amén. Dice, porque si fuimos plantados, aquí lo que está diciendo cuando pronuncia la palabra sí, es porque está certificando. O sea, la palabra sí significa que está certificando que algo sucedió. Amén. Y dice que somos semejantes a Él. Cuando Él murió en la cruz por nosotros nos hicimos semejantes. Igual a Él. Ajá. Y seremos resucitados juntos con Él. ¿Sí? Por eso dice la palabra que nosotros somos la gloria vista de Dios. O sea, quien nos ve a nosotros tiene que ver a Dios en nosotros. O sea, no hay otra manera. Y esto es el coraje que le da al diablo, que hasta le da diarrea saber que nosotros, siendo que él en un tiempo, él era lo más hermoso que había. Hoy en día nosotros somos la gloria misma de Dios reflejada. O sea, hoy somos lo más hermoso
que puede haber aquí en la tierra, porque somos la imagen de Dios misma, dice la palabra. Amén. Entonces, continuamos en el 4. Lorena, por favor. Dice, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado y vivos para Dios en el verso 11? Bueno, saber es simplemente tener conocimiento a que lo sabemos, pues, porque lo dicen, lo repiten. Si renunciamos al pecado, pues obviamente vamos a vivir en Cristo, ¿no? Amén. Pero cuando consideramos, yo lo pondré como en práctica. Me Amén. considero Cristiano. no lo hago. Amén. Pues lo practico pese a que lo tenga así. Sí, considerar es ya tomar una decisión. Amén. De hacerlo. Amén. Bien, ¿alguien respondió algo diferente? Yo le puse allí considerar, o sea que si yo soy, tengo que dar los frutos de muerte. De muerto. Nada más no vaya a dar el fruto de Lázaro. El fruto de Lázaro es que ya olía mal. Dar frutos. Al considerar, o sea que ya soy, tengo Amén. que dar frutos de eso. Amén. Y como habla de la muerte, pues de muerte. Si ya profundizamos en esta clase, nos damos cuenta que podemos mirar que hay muchísima gente que acepta al Señor, pero hay poca gente que continúa en los caminos del Señor. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, no, sería que no lo aceptó por emoción o algo. Y hay diferentes conceptos de eso. Por ejemplo, si hay gente que lo acepta por emoción, porque sienten, ¿verdad?, en el momento, están siendo tocados por el Señor o lo que sea. Ajá. Más sin embargo, hay gente que aceptó al Señor de todo corazón, pero vino el ¿cómo se llama? El proceso, vino la tormenta, porque eso inmediatamente, o sea, tú no eres cristiano, ¿verdad? Y todo feliz, todo nice, y pasas por situaciones adversas, todo, pero como que no lo sientes tanto como cuando ya eres cristiano. Eres cristiano y entonces todas las armas se voltean hacia ti. ¿Sí me entiendes? Los ojos, todos empiezan que porque dijiste, que porque no dijiste, que porque actuaste, que porque no actuaste, que porque caminaste y no caminaste. O sea, todos los ojos voltean hacia ti. Antes tú eras un no cristiano, hicieras lo que hicieras, nadie te criticaba, nadie te decía nada, pero te conviertes en cristiano y todos los ojos van a estar hacia ti. Entonces puede que esa persona aceptó bien a Jesús, pero no tuvo discipulación y se fue. O sea, por eso dice la palabra que cuando cae la semilla, crece un 30%, un 60% y un 100%. El 30% es ese que recibió la palabra, se gozó en el momento, pero vino la tormenta y dice que la semilla se desvaneció, ¿sí me entiendes? Hay otras personas que pueden pasar el proceso, pasan un buen tiempo, pero yo les he dicho, en la iglesia sale la trampa de Satanás. ¿Cuál era la trampa de Satanás? A ver, los que hicieron esa clase. La ofensa. Entonces viene, usted ya es cristiano, usted trata de cambiar su vida y viene el hermanito que usted menos se imagina y lo ofende. Y cuando lo ofende, es donde más le duele. Yo siempre he dicho, nunca diga que es lo que más le molesta. O sea, que salga de sus labios. Porque el diablo no puede saber sus pensamientos, pero sí conoce lo que usted habla. Si usted dice, ay, me molesta que me hagan eso te lo van a hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí es donde vemos que la persona aceptó a Jesús, empezó a discipularse, pero vino la ofensa y no allá afuera, vino aquí adentro para poderlo sacar. Amén. Y está la otra persona que sí, o sea, no aceptó a Jesús solamente porque invitaron a comer y a lo mejor pensó que pues tenía que aceptar a Jesús pues, para llegar a la comida, ¿verdad? Y ahí esa persona pues totalmente no es cristiana. ¿Cómo usted se da cuenta? Usualmente una persona que acepta a Jesús de todo corazón tiene el deseo de compartir el evangelio.
O sea, tiene el deseo de hablarle a alguien más de Cristo. Lo vemos con el hombre que Jesús liberó. ¿Cómo se llama? El garradero. Eso, usted lo conoce, amén. Con estos dientes no puedo hablar, usted lo conoce. Pero dice que él, en cuanto fue liberado, quería andar con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vete allá a tu casa y cuéntales cuán grande ha sido Dios contigo y cómo te ha tenido misericordia. O sea, esa es la persona que verdaderamente, o sea, dijo, yo ya estoy cansada de lo que vivo, quiero aceptar a Jesús, y tiene una transformación. Entonces, no era su tiempo todavía de ser un ministro, digamos así. Pero todos que aceptamos a Jesús ya podemos empezar a evangelizar, a hablarle a la gente, mira, yo era así, ahora Dios me liberó, Dios me sacó de allí, no sé, yo tenía esto, ahora ya no lo hago, cosas así, ¿verdad? Yo pensaba así, ahora pienso así. Ahora pienso de asá, amén. Entonces, son las maneras que podemos discernir. Por ejemplo, yo le he platicado de mi amiga que yo tenía muchos años. Yo la conocí por 5 años antes de yo hacerme cristiana. O sea, ya éramos 5 años amigas. Hasta que yo me hice cristiana, la invité a mi iglesia y en mi iglesia ella se convirtió. Y ella iba a la iglesia, oraba, leía su Biblia, pero había dentro de ella algo que le hacía sentir que no era cristiana. Entonces aceptó a Jesús de una manera verdadera, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué había pasado? Posiblemente habían sido emociones cuando aceptó a Jesús, pero ya cuando vino y conoció y recibió al Espíritu Santo, ahí fue cuando entonces tú dices, no, pues ya ahora sí soy cristiano, ¿sí me entienden? Y una de las cosas que nos certifican que somos verdaderamente cristianos, no se va a enojar, no se va a ofender, pero es la muerte. Cuando usted sabe que es verdaderamente cristiano, no le tiene miedo a la muerte. No al ese que se para con un trinche, no, a que Dios nos vaya a llevar en este mismo momento, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque ya conoce, ya sabe que ya va a estar en el mejor lugar. Entonces, cuando usted entiende eso, porque a veces digo, o sea, hay gente que usted le dice, no, es mejor la muerte. Ay, ¿cómo va a ser que te dicen que es mejor la muerte? ¿Sí me entiende? Claro, nadie se va antes ni después. En el momento que Dios dice, ya esta era la última página de tu libro, pues, aunque queramos, ¿verdad? Vamos a un 5 estrellas. Amén, vamos a mejor que un 5 estrellas, amén, con todo pagado, amén. Continuamos. Bien, nos quedamos en el 4 abajo. La palabra considerar es clave. Si creemos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará. Al considerarnos muertos al pecado y vivos a Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica. Estamos diciendo, lo creo, es cierto. Dios me dice que es así. Refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. Aquí es donde está toda la clave, o como dicen, la cereza del pastel, el cambio de mentalidad. Yo recuerdo, me parece que fue usted, cuando recién llegó, porque para nosotros, hermanos, la gente o nosotros cuando venimos a Cristo, a veces se nos hace fácil aprender a perdonar a otra persona. Pero a veces cuando ya uno ha hecho varias cosas o cosas así, el perdonarse a sí mismo le cuesta a uno. Uno dice, ok, Dios me perdonó, yo ya perdoné al hermano que me ofendió, a mi tía que me hizo esto, a mi tío, pero perdonarse a sí mismo cuesta. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Cambio de mentalidad, de decir, ok, Dios me ha perdonado, yo acepto su perdón. Aceptar el perdón. Y esto, bueno, ¿quiénes son melancólicos aquí? El melancólico es bien difícil de aceptar o aprender a perdonarse a sí mismo. Cualquier pequeñez que haya cometido un error,
ya tiene penitencia para un año, ¿sí me entiende? Porque ese es el temperamento de ellos. Entonces es otra área que tenemos que gobernar también, amén. Continuamos. Dice aquí, Dios me dice que así es, refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. Conocimiento sin fe, ¿qué dice? Vale muy poco. Usted puede tener fe sin conocimiento, sale lo mismo. Acepto mi posición en Cristo por fe. Por eso dice la palabra que nosotros vivimos por fe. Aun cuando no lo siento, acepto la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva criatura que soy. No traigo el versículo, pero cuando yo me convertí, yo sé que la mayoría de los que cuando recién usted se convirtió había versículos que usted no entendía bien. Cuando yo me convertí, yo siempre he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y luego me regreso y vuelvo a leerlo y luego otra vez. Pero una vez leí en los libros de Pablo y decía, uno murió y después todos murieron. Y yo me quedaba, entonces, ¿cómo está este asunto? Uno murió, le pregunté al pastor, le pregunté al hermano que más sabía dentro de la iglesia, le pregunté a los diáconos, le pregunté a todo el mundo. Nadie me pudo contestar hasta que le pregunté al Espíritu Santo. Y lo que da a entender aquí es de que Jesús murió y después todos nosotros morimos, pero a la carne. ¿Sí me entiende? Y ahí cuando se dice, oh, así era. O sea, no era de que pues, murió Jesús y ahora nosotros nos morimos. No era lo natural, era en la carne. Hermano, nadie me pudo responder. Y ahí fue cuando dije, no, pues tengo que escudriñar yo bien para poder entender. Porque hay gente que no sabe dar respuestas. Entonces dije, bueno, está en las cartas de Pablo ese. Creo que está como en Corintios. Que dice, uno murió y después todos murieron. Y parece como que uno se envenenó y después todos se envenenaron. No, dice, uno murió, que da a entender Jesús, y después todos nosotros morimos, pero a la carne. O sea, tenemos que morir a la carne, amén. Vamos a la siguiente página. Y dice aquí, alto. Cuando uno dice, no me siento como una persona nueva, pregúntese, ¿qué es más confiable? ¿Lo que usted siente o qué? O lo que dice Dios. Aunque nosotros, más las personas que hemos pasado por muchas situaciones, adversidades y todo, a veces nos cuesta aceptar que alguien nos ama sin pedirnos nada a cambio. ¿Sí me entienden? Yo me acuerdo cuando recién teníamos las casas de paz, fuimos a visitar una pareja y entonces con nosotros siempre hemos sido como muy, así que se deshace uno con la gente. Y una vez el hermano le dijo al pastor, bueno, es que cuando ustedes venían decían, bueno, pues estos qué irán a sacar o qué, o qué quedarán, porque nos tratan muy bien. Y es porque uno está tan acostumbrado que si a usted lo tratan bien es porque le van a sacar algo. Pero en Dios no. En Dios es porque Él lo dice que Él así nos ama. Amén. Aquí dice el punto número 1, el hermano Guillermo lo lee por favor. En verdad se considera muerto al pecado y vivo para Dios. Sí. ¿Alguien respondió diferente? Para orar por usted. Amén. El segundo punto, hermana María, ¿usted lo puede leer? Ojos nuevos. Ojos, vamos a estrenar los ojos, amén. Le puse las gotas. Oh. ¿Cómo afectaría su vida si dice en la mañana, a mediodía y en la tarde? Me considero muerto al pecado y vivo para Dios, aún en los momentos cuando no lo siento. Amén. Es que volvemos a lo mismo. O sea, el cristianismo se tiene que llevar a cabo por fe. Lo sienta o no lo sienta. Mismo dijo Habacuc, dijo, aunque no haya, ¿qué dicen los graneros? No haya vida en los graneros, no haya nada, aún con todo vamos a adorar a Dios. Porque a Dios no es por sentimientos. Amar, buscar y hacer las cosas de Dios no es por sentimientos. Es porque hay una convicción de que Dios existe. Y cuando Dios existe, usted dice, yo lo voy a adorar,
aunque esté en mis más difíciles tiempos, yo lo voy a buscar, yo lo voy a creer. Si Él dice que me ama, yo lo voy a creer. ¿Por qué? Porque es por fe. Todo se acepta por fe. Aún los milagros son creados por mucho poder que tenía Jesús. Él no pudo hacer muchos milagros donde Él nació. ¿Por qué? La gente no creía. Jesús mismo. ¿Sí me entiende? Entonces los milagros se reciben por fe. Por eso vemos que hay gente que recibe un milagro de las imágenes que usted mira allí y dice, oh, recibió un milagro. No, es que hay fe en usted. Es que hay fe en la gente. Esa imagen no hace nada, pero hay fe en ellos. Cuando vemos a aquella mujer que se acercó a Jesús y decía, si yo tan solo toco el borde del manto. Era una mujer que no estaba permitida estar entre la gente, pero ella se arriesgó. ¿Por qué? Por fe. O sea, todo el cristianismo se concluye en una sola cosa, en la fe. Y por eso siempre es decirle, Señor, dame fe, aumenta mi fe. Ahora, cuando usted le dice, aumenta mi fe, agárrese y apriétese el cinturón, porque Dios no le va a aumentar su fe acostado en la cama. Le va a aumentar su fe ya sea a través de una situación difícil, a través de una adversidad, ahí es donde le va a pulir su fe para que quede como oro. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde nuestro Señor aumenta mi fe, pero como le dijiste a Pedro, voy a orar para que tu fe no falte. O sea, permíteme pasar lo que vaya a pasar, pero que mi fe sea fuerte. ¿Sí me entiende? Amén. El 5. Leo, léalo por favor. El 5. Dice presentarse o ofrecerse. Los versículos 12 y 14 hablan de una batalla para su alma. Permitirá que los malos deseos del pecado reinen en su vida, o hay otra alternativa. ¿Cuáles son las dos alternativas para el creyente según el versículo 13? Yo les puse presentarnos vivos entre los muertos y presentar nuestros miembros a Dios Como una ofrenda. como una ofrenda. Amén. ¿Alguien respondió algo diferente? Según la Biblia, tal cual. O sea, debemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos y también presentar nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, como instrumento de justicia. Amén. Amén. Presentarnos como un instrumento a Dios. Amén. Bien, dice el 6, el pastor, por favor. ¿Cuáles son los miembros que debemos presentar? ¿A qué miembros se refiere en el versículo 13? ¿Qué usted respondió? Mente, ojos, boca, o lengua. Amén. El cuerpo completo desde la cabeza hasta los pies. Amén. Yo les he compartido esto ya mucho tiempo atrás, hace unos años atrás. Yo les he platicado que una de mis debilidades cuando yo vine a Cristo, yo tenía mis emociones muy por debajo, ¿sí me entiende? O sea, era de que ya hasta porque usted me miraba yo lloraba, todo, hermanos. O sea, usted sabe que esas mamás que van a la graduación del hijo lloran, nace el hijo llora, se va el hijo llora, regresa el hijo llora, el cumpleaños llora. O sea, yo tenía, sinceramente, hermano, yo tenía mis emociones desgarradas. Ahora siempre hay una razón. Lamentablemente la forma en que a mí me criaron, mi forma en que yo crecí, fue una forma en que me enseñaron a ser perfecta en muchas áreas, ¿se me entiende? Entonces, en este caso, todo eso afecta las emociones de la mujer. Por eso la mujer tiene las emociones más desgarradas, la mayoría de las mujeres, excepto, ¿verdad?, una que ya se fue con Cristo, amén, pero todas las mujeres tienen sus emociones así.
Y más porque tiene mucho cambio de hormonas, todo eso, que cosas ustedes varones jamás han pasado por ahí. Y aunque se quisieran hacer así, no podrían, porque eso ya lo hizo Dios. O sea, ya es algo que Dios estableció. Entonces no hay modo de que pasen por esa etapa maravillosa de la mujer, amén. Pero la mujer tiene eso. Entonces cuando yo vine a Cristo, una vez Dios me puso, cuando ores, entrégame tus emociones, pensamientos y sentimientos. Wow, hermano, yo vi un cambio tremendo. O sea, sigo siendo mujer, sigo teniendo emociones, pero ya más gobernadas, ¿sí me entiende? Entonces, cuando usted entrega eso, todas las áreas, todo lo que tenemos, ¿sí me entiende? Ya sea sus emociones, cualquier tipo de pecado que haya por ahí escondido, todo, entregárselo a Dios. Y Dios se encarga de ello. Amén. Entonces siempre son cositas que tenemos que aprender a entregárselo. Pero para mí eso era algo que era de sí o sí tenía que entregárselos. Amén. Sobre todo por el don que Dios me dio. Yo tenía que trabajar mucho y tener bien trabajaditas mis emociones, porque si yo dejaba, yo me podía descontrolar y a veces dejarme mover por mis emociones que por la voz de Dios. Entonces, para poder mantenerme en la voz de Dios, tenía que gobernar mis emociones, ¿sí me entienden? Entonces, son áreas que tenemos que trabajar, pero entregarle al Señor todo, que nada quede fuera. No, Señor, nada más te entrego mi cuerpo, pero menos mi mano. No, todo entregárselo. Yo también puse mis acciones, deseos, mis sueños o metas que a veces uno tiene, pensamientos, sentimientos, emociones, mi fuerza, mi voluntad. Hay muchas cosas que tenemos que entregarle al Señor. Amén. Alto. Siga leyendo ahí, pastor, por favor. Alto. Sí. Dice, mediten en algunas ocasiones cuando usted ha presentado algunos miembros de su cuerpo, manos, lenguas, ojos, etcétera, al pecado. Dice, apunte en una hoja aparte maneras específicas de cómo desea ofrecer los mismos como instrumentos de justicia. Amén. Entonces aquí vemos, ya le acabo de explicar yo qué fue lo que yo entregué, que era lo que más podía perjudicar mi ministerio, que eran mis emociones. Mis emociones, bueno, ya le añadí yo ahí los pensamientos y los sentimientos, ¿verdad? Que casi va todo junto. Y un día, la verdad, yo estaba orando, Señor, me gustaría hacer una clase específica para las mujeres, que incluso ya es una clase que yo hice hace unos años atrás, pero solo que habla de las emociones, cómo controlar el enojo, cómo controlar ese tipo de emociones, ¿amén? Pero eso ya es algo más allá, que sería solo para las mujeres. Continuamos aquí el 7, hermano Guillermo. Dice, en el versículo 16 nos dan dos alternativas. ¿Cuáles son? Yo puse, ¿somos esclavos del pecado o de la obediencia? Entonces, ¿somos esclavos o libres? Dice, libres. Amén. Al contrario de la opinión popular, la libertad absoluta no existe. Siempre estaremos bajo la autoridad de un dueño. Es imposible librarse de la esclavitud del pecado sin antes someterse a una esclavitud más alta. Para ser libre es necesario someterse como esclavo a la justicia. La única libertad que tenemos es decidir a quién vamos a someternos. Claro que al someternos a la obediencia vivimos libres del pecado, del poder del pecado. Amén. Amén. Aquí vemos, todos tenemos que estar bajo una autoridad. El que no está bajo una autoridad, entonces es una persona rebelde. Y esa es una persona que se deja mover por el espíritu de Leviatán. El espíritu de Leviatán es el espíritu de rebeldía. Amén. Entonces todos tenemos que estar. O está bajo el gobierno del pecado o está bajo el gobierno de Dios.
Yo quiero estar del lado de Dios, ¿sí me entiende? Porque de este lado solamente trae consecuencias y muchos problemas, amén. El 8, ¿alguien contestó algo ahí diferente? Yo le puse esclavos, pero de Dios. A ver. Eso es lo que yo le iba a decir, pastora, que yo le puse que somos esclavos. ¿Sabe que quiénes han hecho el libro de 40 días con propósito? O mis 40 días de propósito, algo así. Que era hace un libro, hace muchísimos años que ya tiene. Bueno, es una vida con propósito. Sí, ese libro al comenzar hace una declaración y dice: desde hoy me declaro esclavo de Jesucristo. Aunque se escucha como muy fuerte decir esclavo, pero sinceramente así es como nosotros debemos de movernos, que Él sea el autoritario sobre nosotros, que todo lo que nosotros decidamos, hagamos, pensemos, digamos, sea porque Él nos está dirigiendo, ¿amén? Entonces, en esta forma, aunque pareciera como que sales de la esclavitud y luego entras a otra esclavitud, no es directamente así. A ver, pastor. Yo les quería compartir algo de ahora que yo estaba leyendo aquí esto, el Señor me reveló algo de la esclavitud. Amén. Que nosotros nomás conocemos la esclavitud negra. Amén. Pero antes de Jesús se vendía la gente. Oh, sí. Como vendieron a José, lo vendieron de esclavo y José no era negro. José era un hijo de Dios. Pero antes de Jesús para atrás, nosotros los seres humanos no valíamos nada porque nos vendían al más rico, el que tenía dinero, tenías que irte a la fuerza y servirle a él como él quisiera. Amén. Entonces de Jesús para acá nos trajo mucha libertad, que hasta los morenos alcanzaron libertad. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que aún las mujeres alcanzamos libertad, porque sí, o sea, en los tiempos pasados la mujer no era contada, o sea, la mujer, por eso es de que como el pastor que cuando predicaba, de que pues siempre se habla del hombre, porque la mujer no era contada. Pero sí la incluyeron cuando llevó el lonche el niño, ¿verdad? O sea, alguien le hizo lonche, fue la mamá, pero ahí sí dijeron, no, para algo sirve la mujer. No, la mujer no era contada, pero en Gálatas dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, gracias a la obra que Jesús llevó en la cruz, nos trajo libertad a todos, incluyendo también a la mujer. Entonces, ahora no nomás agarremos que los negros eran esclavos, nosotros también. Todos. Esclavos que no éramos negros, porque nos vendían al mejor postor. Así es. Amén. ¿Iba a decir Ahora algo? entendimos en esta clase algo más, que nosotros también éramos esclavos. Amén. Toda la gente. Y ahora, bueno, somos esclavos de Jesús. Ahora somos Amén. libres para andar en Cristo Jesús. Amén. Para eso fuimos hechos. Amén. ¿Iba a decir algo? Lo que yo iba a decir cuando estaba haciendo la clase, que yo entendí que éramos esclavos de Dios, pero, o sea, la palabra esclavitud ahora que nosotros tenemos es como una esclavitud buena porque Claro. Dios quiere el bien para nosotros. Ajá. Tal vez se escuche, volvemos a lo mismo, porque como el mundo la distorsionó, pudiéramos decir ahora somos gobernados por Dios, porque un esclavo era gobernado por su dueño. Entonces, en este caso, al decir esclavitud, ya uno dice, es que, o sea, ya lo mira uno como lo que tiene uno marcado en la mente. Pero en realidad, o sea, la esclavitud que hoy tenemos es porque somos gobernados totalmente por Dios. Para eso fuimos hechos. O sea, Amén. Es que se oye feo cuando una persona está en el pecado, entonces todos lo ven que él es esclavo del pecado. Se oye feo, pero en realidad la esclavitud que nosotros tenemos bajo el gobierno de Dios es Amén. bonita. Amén. Ajá. Suena feo la palabra. Amén. Hasta uno quisiera que Dios nos hubiera dado, no nos hubiera dado el libre albedrío, o sea, no nos hubiera permitido tomar nuestras propias decisiones, porque uno sabe que uno todo el tiempo anda cometiendo. Claro, exacto. Y otra cosa, que todavía venden a la gente. Fíjese. En los montes Oh, venden sí. a las indiecitas y así, parece que comen Filipinas por ahí. Sí. En México las venden. ¿No? Sí, todavía Colombia, venden a todos esos lugares. Pues. En los pueblitos más chiquitos venden a la mujer todavía al mejor postor. Sí. Que da el dote más grande, se llama. Sí. Amén. Amén. Continuamos. El 8, hermano Juan Carlos, léalo por favor. ¿Cuáles son
dos resultados mencionados en los siguientes versículos. Entonces decía que el 21 y el 23, yo puse que la paga del pecado es la muerte, y después en el 22 puse que el fruto de obedecer a Dios es la santificación y la vida eterna. Amén. Que eso no se compra absolutamente con nada. La vida eterna Jesucristo nos la dio simplemente porque Él nos amó. O sea, no hay otra manera que usted diga, voy a ganar $1,000,000 para comprar mi vida eterna. No hay modo. Tenemos que aceptar a Jesús y esa es la única manera. Amén. Repaso. Saber que al recibir a Cristo el hombre viejo murió y resucitó una persona nueva. Considerarnos, léalo Ruti, por favor. Muertos al pecado y vivos para Dios, si no el pecado seguirá dominando nuestra vida. Adopte una nueva mentalidad en cuanto a quiénes somos. Considerar significa creer lo que Dios dice es cierto, aun cuando no lo sientamos. Presentar o ofrecer los miembros de nuestro cuerpo a Dios y no al pecado. Nos toca decidir a qué serviremos, al pecado o a la justicia mediante la obediencia. Oración. Señor, tú sabes que todavía lucho con el pecado y a veces dudo que sea posible vencerlo. Aún no entiendo todo. Por fe declaro que soy muerto al pecado, que no tengo que hacer caso a ello. Considero que soy nuevo aun cuando no me siento así. Lo acepto por fe porque tú me dices que es verdad. Dios, yo te ofrezco todo mi ser. Te doy mis manos, mi boca, mis pies, mis oídos y sobre todo mi mente. Decido someterme a ti momento tras momento. Wow, qué bonito. Amén. Bonita oración. Es entregarle todo a Dios, todo. Hace muchos años yo escuché una vez a un pastor decir, vales más muerto que vivo. Y cuando uno, volvemos a lo mismo, es un cambio de mentalidad. Cuando uno escucha muerte, uno entra como que, o sea, lo muerto, lo que uno conoce de muerte. Pero cuando venimos a Cristo, la muerte es lo mejor, ¿sí me entiendes? O sea, uno entiende que dice, wow, o sea, en realidad aquí podemos entender que todo lo que el mundo nos enseñó, en Cristo muchas veces es mejor para nosotros las cosas, amén. Bien, dice, es cuestión de la mentalidad que tiene. Ve, aquí lo dice. Uno puede saber todo sobre la vida nueva, pero hasta que considera que es cierto, seguirá viviendo lo mismo que antes. O sea, tenemos que tener un cambio de mentalidad. De otra manera, se sigue viviendo lo mismo que antes. Hay muchos que creen todo lo correcto, pero viven como si fuera mentira. Este hombre ha alineado su mentalidad con lo que Dios dice. Se considera muerto al pecado y vivo para Dios. Aun cuando sus emociones le dicen lo contrario, decide presentarse cada parte de su cuerpo a Dios momento tras momento. Bueno, es lo mismo que leí por la rutica, ¿no? Momento tras momento. Ya el muñequito estaba así, como muy contento. Amén. Es un cambio de mentalidad. Decirle, Señor, tal vez todavía me cuesta aceptar esta situación o me cuesta verme como tú me miras. Verme como un empresario, verme feliz, ver mi matrimonio bendecido, mis hijos exitosos. A veces me cuesta, o que entrégaselo al Señor. Y que yo siempre le digo al Señor, Señor, enséñame a ver con tus ojos, ¿sabe? Como la alabanza lo dice, y enséñame a sentir con tu corazón. Porque si yo siento con mi corazón, hermanos, imagínense, pero enséñame a ver con tus ojos y a sentir con tu corazón. Porque a veces nos cuesta ver o sentir el dolor de las demás personas porque lo vemos en nuestro corazón natural. Pero cuando lo vemos con el corazón de Dios, hasta usted quiere ayudar, usted quiere, ¿sí me entiende? Porque Dios es amor, es la forma que lo hace. Ahí dice abajo, para crecer,
Lea Jueces 8:14. Un capítulo por día. Memorice Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. La otra versión dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vámonos a falso y verdadero. Bueno, Dani hizo su clase hoy y ¿qué creen? Se le olvidó. Era su primera vez que venía a la clase y se le quedó en la oficina. ¿Ven? Pero bien, vamos a falso y verdadero. Dice, si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no lo sea. ¿Qué usted respondió? Falso. Verdadero. Para mí es falso. ¿Qué usted respondió? Yo puse verdadero, pero yo estaba analizando, para mí es falso porque... Si usted no se siente como una persona nueva, es probable que no lo sea. Sí, pero hay dos probabilidades, que lo vea o no lo vea. No, Así que pero depende eso, cómo si se tú mire. no lo sientes, que tú... O sea, si la hiciste persona eso, no se siente como un cristiano, por decirlo así, porque una persona nueva, pues a veces... No, pero acabamos de ver que no es por sentidos. Ajá. Sí, bueno, pero es que en el punto aquí está hablando de que nosotros no nos movemos por sentidos, pero está hablando que usted debe de saber, estar, ¿cómo se dice? Firme. O sea, que Con- si lo sabes y eso. Ajá. Sí. Porque la pregunta es Ajá. personal, dice si uno no se siente, Ujú. o sea, si yo. Si usted, o como yo le compartí de mi amiga, o sea, tal vez ella hacía todas las acciones de cristiano, pero había dentro de ella que pues no se sentía que era cristiana. Entonces, ¿qué era lo único que le hacía falta? ¿Cómo se dice? Alinearse y aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús, amén. Entonces, por eso yo le puse verdadero, pero depende cómo usted sienta, amén. Yo le puse en blanco. Quise para no equivocarme, a ver. Está un poco Sí, así es lo que pasa, que hay neutro. por eso se supone que es un falso o un verdadero, porque se recuerda que hubo unas clases anteriores que también así era como que falso y verdadero. Ajá, entonces, pero bueno, yo lo puedo entender así. Si usted no se siente cristiano, es porque no lo es. O sea, ahí no está hablando precisamente en la emoción que se da al... Está hablando sobre las emociones. Sí, habla sobre la emoción, está hablando de la convicción. Sí, de la convicción. Sí, de la convicción, exacto. O sea, si usted no se siente cristiano, pues la verdad es porque no lo es. Entonces, ¿qué es aquí? Un verdadero. Póngale una grande B, pero B, ¿qué es esta B? ¿V? Una B esta. Una vez pequeña. Sí, una B pequeña. Ahora el que sigue, Juan Carlos, léalo por favor. La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. ¿Qué usted Dice responde? Verdadero. Verdadero. Lo acabamos de decir, Juan Carlos y Leo lo dijeron. Ser esclavo de Dios es lo mejor. Amén. Bueno, cuando yo las empecé a leer no sabía ni siquiera cuál la respuesta de las tres. Sí. Pero después que hice la clase sí la respondí. Yo siempre recomiendo hacer esto último, falso y verdadero, hasta el final. Después, porque también una vez el pastor todavía no comenzaba la clase y leyó falso y verdadero. No, esto y aquello. Le digo, amor, me responde hasta el último eso, porque no le va a entender si usted lo quiere responder al principio. Porque ya leyendo toda la clase ya usted le ayuda. Sí, sí, es más recomendable hasta el último. Sí se puede responder Luego, sentido luego. común. Ujú, sí. Sí, algunas veces sí. Sentido Sí. común, Pero siempre es mejor terminando de leer la... leer la Ajá. clase, entonces se le hace más Lo fácil. puede hacer, amén. El siguiente, hermano Guillermo, léalo. Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Verdaderamente verdad.